Y hermanos, ¿cómo están? Creo que ya en propia pandemia hemos empezado el libro de Romanos y el que me antecedió es Ricardo Sánchez, predicando hasta el capítulo 2, versículo 4. De manera que a mí me toca cubrir el versículo 5 al 11 esta mañana y me gustaría que abran sus Biblias, Romanos 2, 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo lo que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hermanos, de alguna manera, todos los seres humanos tienen una cierta idea y una noción del final de los tiempos. De alguna manera, por lo menos yo de niño he escuchado de que algún día esto todo va a terminar, que vamos caminando hacia un fin, que se le conoce normalmente como fin del mundo, y estos se han escrito libros, aún los inconversos han escrito, han hecho grandes películas y que tuvieron éxito y tuvieron de gran taquilla. ¿Por qué? Porque es importante, todo el mundo tiene un cierto interés por esto. Por eso algunos hombres, por no decir la mayoría, tratan de acallar sus conciencias de diversas formas. Tanto que algunos sostienen que cuando uno muere, por ejemplo, y deja de existir, ya termina todo, dice alguno. Vos le hablas a una persona y dice, no, no, bella opama, o sea, te moriste y terminó todo. Y hacen todo lo posible para no meter a Dios, el creador de todas las cosas, en la ecuación de sus vidas. Sin embargo, la Biblia, en Hebreos 9:27, dice así, y de la manera que está establecido para todos, hombres y mujeres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. La palabra de Dios dice que con la muerte física aquí en la tierra no termina todo, sino que comienza todo. Una eternidad en el cielo y una eternidad en el infierno. Y que el juicio que Dios realizará será un juicio justo para todos y pagará a Dios a cada uno conforme a sus obras, sin acepción de personas. Dice la Biblia, cada uno dará cuenta de sí. Por eso el sermón que esta mañana vamos a escuchar, que puse, Dios juzgará imparcialmente al mundo entero, pagando a cada uno según sus obras. En este sermón nos enfocaremos qué sucederá en el juicio y en el próximo domingo vamos a estudiar cuál va a ser el parámetro de Dios que Dios va a utilizar para este juicio. Por eso en el primer punto quiero enfocar y quiero hablar de que Dios pagará a cada uno según sus obras imparcialmente. Versículos 5 y 6. Una de las formas de escribir de los griegos es utilizar un recurso literario que es la diatriba. ¿Qué es la diatriba? Es un discurso hablado y consiste en inventar a una persona imaginaria, hablarle a una persona imaginaria para argumentarle una verdad. Es un supuesto objetor y opositor y la intención del que utiliza la diatriba es para derribar un argumento y enseñar la verdad.
La diatriba siempre va dirigido contra una persona o un determinado grupo. Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 2, ahí en Romanos, ustedes van a ver que Pablo está hablando, estoy utilizando ese recurso literario. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. En Santiago vemos que vemos un claro ejemplo de la diatriba, cuando utilizó en el 2:19, dice Santiago a un hombre imaginario, a una persona imaginaria, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, el que escucha el discurso está aprendiendo una verdad porque está queriendo enseñar una verdad. Cuando se utiliza, se llama la diatriba. Pero lo más interesante de este versículo 2 del capítulo 2, versículo 1 que hemos leído, Pablo está presentando un caso contra el moralista religioso que juzga a los demás. Por supuesto, cuando le dice que él es inexcusable, tú que juzgas, se está refiriendo al grupo de judíos que era la audiencia primordial de esta carta. Cuando Pablo escribe esta carta, la audiencia que va a leer esta carta son judíos y griegos que se han convertido. A los dos le escribe. Por eso siempre está diciendo al judío primeramente y después al griego. ¿Por qué le escribió a los judíos? Se refiere a estos judíos, esto que él escribió. Estos judíos tenían más conocimiento de la palabra de Dios que los paganos inmorales, que se refiere en el capítulo 1 que vamos a leer dentro de un rato. ¿Por qué? Porque a los judíos se les confió la palabra y por esa razón tenían mayor responsabilidad delante de Dios, porque ellos conocían la ley. Pero también Pablo le escribe esto para que ellos se den cuenta que nadie va a ser justificado por las obras de la ley, porque nadie los guarda y los puede guardar solamente Cristo, sabemos eso. Por eso en el capítulo 3, ustedes ahí tienen en Romanos capítulo, en el versículo 19 dice, 3:19, perdón, en el versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque el conocimiento de la ley, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el 21 dice algo interesante, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Pablo le está diciendo, el evangelio es la solución para ustedes. Muchos judíos que escucharon esta carta eran religiosos que creían tener ventaja sobre el pueblo pagano gentil, de modo que se comparaban con ellos. Y este es el problema de todo hombre que quiere compararse con otros. Sin embargo, en el 2:17, si ustedes ven ahí, Pablo es claro cuando escribe este pasaje, dice así. He aquí, dice Pablo, 2:17 de Romanos, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. O sea, vos tenés un título de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Por eso, hermanos, es peligroso apoyarse en privilegios externos. Por ejemplo, nosotros evangélicos, cuando nos apoyamos que somos evangélicos, pero a veces o muchas veces no vivimos al nivel de lo que un evangélico o ese privilegio exige. Te glorías en Dios. Bueno, 30 años atrás, ser un evangélico era una persona que era desheredada de su casa, odiada, que ha traicionado a su religión. 30 días después, o 35 años después, ser evangélico es un estatus. Vos le hablas a la persona y dice, no, yo me voy a una iglesia. Especialmente de iglesias emergentes. Yo me voy a una iglesia. Yo soy evangélico. ¿Qué tiene que ser evangélico? ¿Qué tiene que vayas a una iglesia evangélica? Si no tenés el evangelio en tu corazón. Es lo que le está diciendo Pablo. Tú te apoyas,
Tú tienes el sobrenombre de judío. Ojalá que nuestro sobrenombre no sea solamente que seamos evangélicos, sino que vivamos realmente el evangelio, que es lo que Pablo estaba reclamando. Es más, ellos estaban juzgándole a otros que no conocían la ley. Es muy fácil. Nosotros no podemos compararnos con los paganos inmorales, con los gentiles o con inconversos que no tienen la palabra de Dios. Sí tenemos mucha responsabilidad delante de ellos. Y te glorías en Dios, dice. Bueno, gloriarse en el Señor con fe tiene que ver con la humildad, gratitud y obediencia. Este es el resumen de toda religión. Así tendría que vivir un creyente. Pero cuando el creyente no vive a la altura de la profesión de fe que profesa, entonces se puede decir que es un hipócrita. Si nosotros decimos que somos creyentes evangélicos, somos miembros de la Iglesia Bíblica de la Gracia, tenemos que vivir como dice el Evangelio. Testificarle a una persona. Y si se va a una iglesia y te va a decir, no, yo me voy a la iglesia. Fulano, ¿y qué tiene que vayas a la iglesia? Entonces puedes tener un sobrenombre de evangélico, pero no te sirve. Es lo que Pablo estaba diciendo a los judíos. Pero también le dice a todo gentil moralista, los griegos que ya eran creyentes, que no se comparen con los paganos, que se escribió recién, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 28. Vean ahí en sus Biblias. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, el pagano, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. La lista sigue. Bueno, ¿cómo vamos a compararnos con ellos? Es lo que estaba haciendo el moralista. Es muy fácil. No debían hacer eso. ¿Por qué? Porque el problema básico de todos los hombres es que siempre están tratando de justificarse a sí mismos comparándose con otros delante de Dios. ¿Se acuerdan de este fariseo que estaba en el templo y también estaba un publicano adentro? El publicano estaba en la última fila y el fariseo estaba en la primera fila. Este se levantó y se empezó a justificar diciendo, yo soy mejor que aquel, yo no soy como aquel, yo esto hago, yo ofrendo, un montón de cosas. Y no soy como aquel que está allá en el fondo. Este publicano, dice la Biblia, que ni quería alzar su rostro delante de Dios, porque realmente él decía que era un pecador y reconocía su falta delante de Dios, su necesidad de Dios. Dice la Biblia que entre los dos, el publicano fue el que fue justificado y no el fariseo. De modo que el juicio de Dios será imparcial y sin acepción de personas. Es decir, va a ser para todos por igual. Por eso en el versículo 9 del capítulo 3 dice algo muy importante del apóstol Pablo y que resume de esta manera. Dice así en el versículo 9 del capítulo 3, que pues somos nosotros mejores que ellos, que los paganos, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Por eso en el versículo 19 dice que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Tu solución es el Evangelio. El Evangelio. Cristo. Ahora, es interesante lo que dice J. I. Packer, un teólogo, y él escribe de esta manera. Uno no se puede imaginar que el hablar acerca del juicio divino nunca fue muy popular. Las cosas feas de la Biblia no queremos leerlas, no queremos estudiarla. Aunque los escritores de la Biblia siempre han hablado en toda la Biblia del juicio divino que va a sobrevenir. Una de las cosas más sobresalientes acerca de la Biblia es el vigor
con que los dos testamentos, Antiguo y Nuevo, hablan de la realidad y el terror de la ira de Dios. Desde el Génesis enfatiza la Biblia acerca de la gracia, la misericordia y el perdón de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y eso es bueno, y es así, y es verdad. Pero si no cumplimos, ¿cómo enseñar que también Dios es un Dios de ira? Vamos a presentar solamente una media verdad. Así que se tienen que enseñar ambas. Dice el Salmo 7:11, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dice la Biblia eso. La Biblia dice que Dios ha de juzgar de nuevo a la humanidad en un futuro inmediato y lo va a hacer. Dios, si queremos pruebas, Dios siempre juzgó y castigó a la humanidad. Y es porque estamos en su mundo. Cada que pasa el tiempo, me estoy dando cuenta más de que nosotros estamos en el mundo de Dios y somos invitados. Hoy el pecador quiere acusarle a Dios y decir lo que Dios tiene que hacer. Es un libro que se llama Poniéndole a Dios en el banquillo de los acusados. Diciéndole a Dios lo que Dios tendría que hacer, imagínense. Y nosotros estamos en el mundo de Dios. Por eso Él va a juzgar de nuevo a la humanidad. ¿Cuándo juzgó Dios a la humanidad? Siempre. Dios juzgó a Adán y Eva echándolos del huerto ya en el principio. Génesis capítulo 3. Dios juzgó al mundo corrupto de los días de Noé enviando un diluvio que los ahogó y se salvaron 8 personas. Aún en el Génesis. Dios juzgó a Sodoma y Gomorra destruyéndolas con fuego del cielo. Aún en el Génesis. Juzgó a Egipto, Faraón y sus capataces crueles, enviando 10 plagas y las aguas del Mar Rojo, que se volvieron sangre. Éxodo. Si queremos una prueba en el Nuevo Testamento, el juicio cayó sobre los judíos cuando Dios permitió que Jerusalén fuera destruida, porque rechazó a Jesús como su Mesías. Un emperador llamado Tito, general Tito, al año 70 después de Cristo, destruyó el templo, quedó en cimiento. Dios castigó a su pueblo por decirle no a su Mesías. Ahora, en el versículo 4 de nuestro capítulo 2, antes de estudiar el texto, Pablo afirma a esta persona imaginaria de nuevo que Dios en su amor y justicia es un Dios que es rico en bondad y misericordia. Dice en el capítulo 4 del versículo 2, o tiene poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te debe guiar al arrepentimiento. Te debería guiar al arrepentimiento, a la bondad de Dios. Pablo está afirmando que menospreciar es como tener un bajo concepto o incluso despreciar algo. Y el hombre desprecia la benignidad de Dios. Y acá el apóstol pasa a explicar lo que el incrédulo desprecia. La bondad de Dios. Y la bondad de Dios se refiere a una gracia común. Y son los beneficios innumerables que el inconverso goza mientras vive en la tierra. Bienes materiales y salud. ¿Nunca te preguntaste por qué un hombre que está pecando, un inconverso, que es rico, que tiene bienes materiales, y no le pasa absolutamente nada? Y vos que sos creyente, sirviéndole a Dios, a veces estás con muchos apremios físicos, económicos. Hermano, es una gracia común que el inconverso recibe. Dios lo guarda, lo preserva para que se convierta. Y este hombre no se convierte. Dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ese es el Dios que realmente espera que el inconverso se arrepienta. Dios tiene paciencia.
Tiene tolerancia. Acá en este contexto es una tolerancia porque se usaba esta palabra para mostrar de cómo uno se contiene para no hacerle mal a otro o para no hacer algo contra otro. Se usaba a veces para aludir a la tregua entre contrincantes. Dios podría, hermanos, destruir al instante a cada persona que peca, pero Dios en su gracia reprime, tolera su juicio. Dios conserva a los pecadores de forma física, aún hasta hoy. Si tiene una persona que no le quiere recibir a Cristo, que no quiere aceptarle a Cristo, decirle que Dios te está esperando. Está reprimiendo su ira y te da una oportunidad para que te conviertas. Conserva a los pecadores de forma física y temporal con el propósito de mostrarles su carácter salvador. De tal modo que el pecador pueda acercarse a Él y recibir salvación espiritual. Conmigo lo hizo hasta que yo cumpla 23 años. Me guardó Dios. Podía haberme liquidado antes, pero no lo hizo. Me guardó hasta que yo me arrepienta. Es una gracia común. Esta gracia no salva, la gracia común. Lo que salva es la gracia salvadora, la que viene de Dios. ¿Saben qué dice en Job, hermanos? Para mostrarle que Dios es un Dios personal. Estoy disciplinando a una persona en casa y me dice, ¿cómo Dios puede, si habiendo tantas personas en el mundo, ocuparse de mí personalmente? Sí, Dios es un Dios personal, dice la Biblia. En su mano está el alma de todo viviente. Job 12:10. Y el hálito de todo el género humano. En la respiración de todo humano está en su mano. Dios conoce. Si puede poner el nombre a cada estrella que está en el universo, te conoce a vos. Y es un Dios personal. Ahora, todo esto, dice Pablo, nos debería guiar o impulsar al arrepentimiento a todo inconverso. Pero Pablo asume, como dijimos recién, que la dureza del corazón del hombre no se arrepiente. Por la dureza del corazón no se arrepiente. Y es más, dice la Biblia, atesora o acumula para él mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El arrepentimiento, hermanos, es sencillamente cambio de mente que Dios hace. Cambio de mente. No soy más aquel, no me acuerdo por qué hizo aquella persona. A veces me acuerdo de lo que pasó con mi vida de 23 años para atrás y no puedo entender por qué yo estuve en el lugar donde estuve, por ejemplo. No me puedo... No. Pero hay un cambio de mente. El creyente cambia de mente. No es sentirse mal y después volver a hacer lo mismo, como un círculo vicioso. Eso todo el mundo lo hace. El verdadero arrepentimiento es el acto de apartarse del pecado y acudir a Cristo para obtener salvación y perdón. Es un cambio de mente con respecto al pecado, que implica un cambio de vida. ¿Saben qué, hermanos? El Señor se pasó perdonando los pecados a su pueblo Israel. Dice Jeremías, y le envía a Jeremías, le dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, Israel, vuélvete, vení de nuevo. Oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre mi enojo. ¿Se dan cuenta que Dios siempre llamó a su pueblo? Para que se arrepienta, para que vuelva a Él. Acá en Romanos 2:5, hermanos, Pablo está ya asumiendo y denunciando la falta de arrepentimiento de los incrédulos. Dios no pregunta eso, Dios asume. Y yo sé que vos te das cuenta de que el inconverso no se arrepiente. Es duro de corazón, es duro. Este pero, en el versículo 5, pero por tu dureza, es un contraste. Pablo está expresando la principal causa de la condenación de la humanidad que rechaza la gracia de Dios, ya que están atestados en distintos pecados. Ya estuvimos hablando de los pecados que vimos desde el versículo 28 y que van hasta el
32. Y también con esta oración, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, Pablo nos está presentando el hecho de que en lugar de arrepentimiento, la actitud del judío a quien escribió Pablo se caracterizaba por la dureza y un corazón no arrepentido. De hecho, según la palabra de Dios, existen dos clases de personas en este lado del cielo, solamente dos clases de personas. Los que se arrepintieron delante de Dios, en cada país, en cada parte del universo, hay personas que se arrepintieron delante de Dios. Pero también hay las personas que son duros de corazón, que no se arrepienten. Esta semana me enviaron un video donde un evangelista se pone a evangelizar a 10 personas rápidamente durante 4 minutos. Creo que en Inglaterra, una plaza, no sé en qué, en Europa. Solamente el 2% de ellos contestaron que puede ser que exista un cielo y un infierno. El resto se consideraban buenas personas, aunque dijeron que ellos estaban en adulterio, fornicación, en toda clase de pecados. Y ellos dijeron, le voy a pasar el audio en IBG después de salir de acá y vean. Ellos dijeron, no puede ser que Dios, no creo que Dios esté, a pesar de lo que yo haga, esté enojado conmigo. Eso no dice la Biblia, hermanos. Eso no dice la Biblia. Esta es la estadística general de lo que piensa el hombre. Ahora, la dureza del corazón no es algo nuevo, por lo menos en la Biblia. La dureza del corazón empezó por causa del pecado. Ya en el principio el hombre quiso determinar lo que es bueno y lo que es malo para sí mismo en total independencia de Dios. ¿Saben qué le dijo Adán y Eva a Dios? Dios, deja nomás, nosotros vamos a elegir lo que es bueno y lo malo para nosotros. Y así les fue. Y así le está yendo hoy a las personas que dicen, Dios, yo no quiero tener nada contigo, yo voy a ver lo que voy a hacer, voy a elegir lo bueno y lo malo personalmente. Vos no te metas en mi vida. Ese es vivir independientemente de Dios. Esto le condena al hombre. Vemos como consecuencia de aquel pecado, Caín matar a su hermano Abel. Con una dureza de corazón única. Lean capítulo 4 de Génesis en sus casas. Un corazón duro. Un corazón que se rebeló contra Dios. Y en el Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Dios en muchas ocasiones le dio la espalda a Dios. Con una falta de total lealtad a Dios. A pesar de que Dios en amor los haya adoptado como su propio pueblo, pagó por ellos un precio. Y quería entablar con ellos un pacto de amor. Ezequiel dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro. Mortal sería esto hablar en guaraní, ¿verdad? De duro rostro y de empedernido corazón. Y le dirás, así ha dicho Jehová. Un pueblo que se va rebelando con un duro corazón de su Señor, contra su Señor. Existen en todas partes del mundo personas, como dije, delante de Dios que se han arrepentido, que han escuchado el Evangelio y han reconocido su estado de pecador. Y se apartaron del pecado acudiendo a Cristo. Y fueron alcanzados y salvados por Dios a través de Cristo. Esto se llama gracia. Y están las otras personas que no se arrepienten de sus pecados. Que a pesar que han visto la creación de Dios delante de sus ojos, dice la Biblia, ellos no tienen excusa. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 1:20 Romano dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Hay una revelación natural que el hombre no va a tener excusa delante de Dios. Le va a decir, ¿por qué vos estás en la tierra? ¿Quién te hizo? Y los cerros, las estrellas, los firmamentos, el agua, el sol, la lluvia, ¿de dónde salieron? Estas personas no le buscan a Dios con la fe de Dios. Más bien, ignoran al Creador y buscan al Dios según su propia filosofía. Generalmente son personas que tienen una religión y su salvación atribuyen a su propia justicia. Hermanos, esto les ciega espiritualmente, como al judío le estaba cegando ser judío, un sobrenombre judío. Y no estaba dándose cuenta que ellos estaban pecando, que eran pecadores delante de Dios. Dios le estaba diciendo a ellos, tu sobrenombre judío no te salva, el evangelio te salva. Pero también que el Dios de amor que vemos en la Biblia es un Dios de ira, como dijimos. El amor, la misericordia y la gracia de Dios son maravillosos. Y todos los cristianos estamos agradecidos por ese don divino. Pero el omitir su ira es predicar un mensaje parcial. Él no es el uno o el otro, Dios. Son ambos. Y Pablo lo expresa, quiero que hablan sus Biblias en Romanos 11:22. Pablo lo expresa plenamente. Y en un mismo pasaje están estas dos características que Dios habla. Que Dios es, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Por un lado la bondad, que Dios es amor, y por otro lado la severidad, que Dios es ira. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo. ¿Se dan cuenta? Que son ambas cosas Dios. Ahora, nosotros podemos creer que Dios, cuando hablamos de ira, creemos que Dios se aira como nosotros nos airamos. Cuando nosotros nos airamos, pecamos, generalmente. Pero Dios no peca. Y su ira es una ira santa. No es un arrebato de emoción pasional, de ira, la que Él tiene. Es una ira santa y justa. Cuando ustedes se han airado, cuando yo me airé, generalmente hemos sido injustos. Tuvimos que pedir perdón. Dios no va a pedirle perdón a nadie por su ira, hermanos. A nadie. Él es Dios. Su justicia va a ser el resultado de un juicio justo. Él no está turbado por pasión alguna. Es más, la Biblia presenta a Dios amando a los pecadores. Pero también, hermanos, presenta una firme oposición a la rebelión humana. Él se ofende por los pecados que cometemos. Y somos responsables del pecado que cometemos. Por eso todo inconverso, escuchen hermanos, debería conocer primero la ira de Dios para desear la bondad de Dios para su vida. Cuando testificamos, no hablemos todavía del amor de Dios. Eso van a abrazar la gente porque es fácil abrazar el amor de Dios. Ahora, decir que Dios está irado contra él y mostrarle su necesidad de Dios. Juan dice en el capítulo 3, versículo 36, el que cree es salvo, pero el que se rehúsa a creer ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Y es más, y que la ira de Dios reposa sobre él. Decirle a la gente que le evangelizas, la ira de Dios reposa sobre él, sobre vos, te está dando oportunidad, convertirte. Pero también que hay solo dos destinos eternos para los hombres después de esta vida. La Biblia habla de la condenación eterna del hombre por la pérdida de la relación con su Creador a causa del pecado. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo lo que venimos de Adán, tenemos que saber, y Eva, nuestros primeros padres, nacimos esclavos del pecado. Es decir, estábamos muertos espiritualmente. Hemos heredado a nuestros padres y nuestros padres a nuestros abuelos hasta llegar a Adán y Eva. Por eso todos pecamos en Adán, el primer pecador.
Pero Dios, dice la Biblia, en su misericordia, enviando a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario, nos reconcilió con Él. Dice la Biblia, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida espiritual juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora, estas personas que no se arrepintieron, dice la Biblia, atesoran, acumulan para sí ira encima de ellos. Y esto es terrible. Ahora, ¿qué tipo de personas son las que acumulan para sí mismo ira? Bueno, son las personas que han rechazado la oferta del perdón de Dios y se aferran a sus propios pecados. Dice 2 Tesalonicenses 1, 8 al 9, en llama de fuego. Escuchen, en llama de fuego. 2 Tesalonicenses 1, 8 y 9. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, escuchen, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Les repito, hermanos, no somos populares cuando hablamos de las cosas del infierno, pero tenemos que hablarlo. ¿Qué dice del juicio Dios para este mundo? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sabe por qué dice eso? Porque el mundo ya está condenado por el pecado de Adán y Eva. La Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Para el día del juicio. Ahora, ¿por qué sucederá el juicio? Porque esto ya está planeado, esto ya está escrito. Vamos hacia Él. Todos los seres humanos daremos cuentas a Dios por el regalo de la vida que Él nos dio. ¿Y qué hicimos con nuestras vidas? No podemos olvidar, lo vuelvo a repetir, que nosotros estamos en el mundo de Dios. Somos invitados al mundo de Dios. No tenemos derecho. Ahora, ¿cuándo sucederá este juicio o el día de la ira? ¿Y quiénes participarán de este juicio? Bueno, la Biblia básicamente habla de 3 juicios, notablemente. El tribunal de Cristo, uno de ellos, es el juicio de los creyentes. Aún nosotros debemos rendir cuentas delante de Cristo en su tribunal para ver qué hicimos estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a purgar pecado porque Cristo ya pagó por ellos, pero vamos a pasar por ese tribunal para ver qué hicimos mientras estábamos en este cuerpo. Hay un juicio de las naciones. Aquí serán juzgados las naciones que no ayudaron a Israel en el tiempo de la tribulación. Y está el otro juicio, que es el juicio del trono blanco, el tercero, que es de lo que estaba hablando acá el apóstol Pablo. Realmente, este juicio es un juicio para los malos, personas no arrepentidas, que tendrán lugar ante el trono blanco al final del milenio. Termina un milenio donde Cristo va a gobernar la tierra por 1000 años. Termina eso y va a comenzar este juicio del trono blanco. Acá en el versículo 6 del capítulo 2 dice algo interesante. El cual, vean sus Biblias, 2:6 de Romanos, el cual, que es el versículo fundamental de esta mañana, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El apóstol Pablo toma del Salmo 62:12, que dice, este pasaje que dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. El judío sabía esto, el judío común sabía que Dios paga una recompensa. Por eso Pablo le escribe de esa forma. Dios va a pagar. Eso es lo que Dios dice. Dios pagará a cada uno. Recompensará. Y esto se usa para dar un premio o para castigar tangible, materialmente o inmaterialmente. De las dos formas. En varias partes de la Biblia, Dios afirma que Él pagará a cada uno
según haya sido su obra. Vamos a aplicar dentro de un rato. Job 34:11 dice, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Creo que el creyente tiene en cuenta esto. Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y Apocalipsis, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré de nuevo a cada uno según sus obras. Ya dije que los creyentes también vamos a dar cuenta de nuestras vidas, de nuestro servicio al Señor. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Deberíamos hacernos la siguiente pregunta con respecto a la palabra obras, que nos puede confundir. El inconverso puede decir, ¿quiere decir que yo si hago buenas obras soy salvo? No. Acá la palabra obras se trata de actividades divinas y humanas que pueden ser consecuencias del bien y del mal. Es algo que la gente hace o que provoque que suceda. La Biblia dice que los creyentes no se salvan por obras. Sabemos todo eso. O por hacer el bien. No, sino que nos salvamos para hacer el bien. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El eslogan de nuestra iglesia. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque acá está el versículo que explica. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si vos estás haciendo buenas obras, es que Dios ya preparó de antemano eso, para que anduviésemos en ella. Y pienso que el creyente sí o sí debe andar en buenas obras. No tiene por qué andar más en malas obras. Sencillamente no es un creyente. La Biblia tiene una enseñanza invariable que el juicio de toda la humanidad será en base a obras, pero la salvación es totalmente por gracia. Hemos sido salvos por gracia. Nadie de nosotros merecía la salvación. Es un regalo que Dios nos dio. Escuchen lo que dice Charles Spurgeon acerca de las buenas obras. Es mejor tratar de cruzar el Atlántico en un barco de papel, dice, que tratar de llegar al cielo por medio de buenas obras. Imposible. Esto nos dice, hermanos, que nadie, antes que se convierta a Dios por medio de Cristo, puede hacer algo bueno a los ojos de Dios. ¿Por qué? Isaías dice, si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Inmundicia, inmundo le decían también los judíos a los leprosos. Imagínense un trapo después de sacarle a un leproso para moverle con otro nuevo, y ese trapo, ¿qué olor tendría? Bueno, así dice que son nuestras obras delante de Dios sin ser creyentes. No te sirve absolutamente de nada. Esto está diciendo Pablo al judío, que era un religioso, que creía que su raza le podía salvar de ninguna manera. Y a nosotros, yo soy evangélico, ¿y qué tienes si no sos creyente? Te va a una iglesia evangélica, pero si no sos creyente. Que no sea nuestro sobrenombre ser evangélicos, sino nuestra forma de vivir sea realmente el evangelio. Por eso Dios, como es justo, en el segundo punto tenemos, pagará al justo. Nadie somos justos, a menos que sea por Dios. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. El versículo 7 y 10 dice lo siguiente, Romanos 2:7, vida eterna a los que, perseverando el bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Esto está todo conectado. Hermanos,
El creyente tiene vida eterna. Por eso está perseverando en el bien. Y con eso busca realmente, no de forma egoísta, sino sinceramente, 3 cosas: gloria y honra e inmortalidad. Es que ya tiene eso. Se le van a dar en el futuro. Pero debemos buscarlo en nuestras obras para Cristo. Dice, a los que perseveran en las buenas obras, buscando gloria, honor e inmortalidad, Dios le dará vida eterna. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo. La primera cosa que Dios nos promete acá es vida eterna. Es un regalo. El día que vos le dijiste, soy pecador, Señor, me arrepiento, deposito mi confianza en ti, Él te dio vida eterna. Y ya no te la va a quitar. Perseverando en hacer el bien, imagínense, hermanos, todo cristiano es exhortado en la palabra de Dios a permanecer haciendo el bien. Y en este tiempo, escuchen, en este tiempo donde el mundo llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, como dice el profeta Isaías, solo el verdadero cristiano tiene la capacidad en Dios para perseverar y hacer lo bueno. Y aún a nosotros nos es difícil. Abran la televisión, las noticias, y van a ver que la gente a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. ¿Qué nos puede mantener juntos? La congregación, su palabra y la oración. No nos cansemos, hermanos, dice Gálatas, pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, a su tiempo, si no desmayamos. Y esto tiene que ver, hermanos, con la fe práctica del creyente. Y no podemos negar que este mundo está atestado de pecado. El creyente que persevera en los caminos del Señor realmente busca glorificar y honrar a Dios en sus vidas. Y un día esa gloria se va a manifestar en nuestras vidas. Si esto es un gozo ya habernos encontrado esta mañana, ustedes saben lo que era a las 8 de la mañana encontrarnos acá, y ahora a las 10. ¿Qué va a ser en el cielo? Ahora, ¿qué hicieron los inconversos? Totalmente lo contrario. Dice la Biblia, cambiaron la gloria de Dios incorruptibles en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El inconverso es un idólatra. Es un idólatra. Este año no va a haber KQP, pero van a ver para que todos vean Zoom a la Virgen, a la estatua. Y dicen que no son idólatras. Pero también hay otras formas de idolatría. La avaricia es una forma de idolatría. Un cristiano, hablando de buscar honra, un cristiano no busca la alabanza que viene de los hombres. No debería interesarle, sino la que viene de Dios. Por eso Pablo escribió en 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, dice la Biblia, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero también habla de esta inmortalidad que se llama incorrupción. Dice la Biblia que nuestro cuerpo, esto se va a corromper, va a comer los gusanos. Se va a degradar, más de lo que está ya degradado por la enfermedad y otras cosas. Esto va a quedar en el cementerio y va a comer los gusanos. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 15:54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, que es la vida eterna, y esto mortal, este cuerpo, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Esto escribió Pablo a los Corintios en relación al cuerpo glorificado del creyente en Cristo. De modo que nuestra búsqueda, hermanos, no es solo para ver la gloria de Dios, sino para participar de la gloria de Dios, según Romanos capítulo 8 y 9.
donde habla de lo que a los que llamó también justificó. A lo que justificó, a lo que predestinó también lo justificó, y a lo que justificó también los glorificó. Un comentarista apellido Morris dice algo muy apropiado. Todo esto que hablamos de la gloria, la honra y la inmortalidad son regalos para el futuro. Y son actitudes que buscan ciertas cualidades cuando uno inclina sus vidas hacia las cosas celestiales. Hermanos, ¿qué buscas? Las eternas son invisibles. Las que van a pasar y terrenales son visibles. ¿A qué te aferras? Todo esto va a pasar. Ya nos dimos cuenta en esta pandemia de 7 meses de que a veces lo que tenés no te sirve para nada. ¿Y por qué te aferras a ella? Cuando obedecemos el Evangelio, se nos añade a su iglesia invisible, universal, y nuestros nombres, los más gloriosos, están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pero hay un segundo grupo a quien habla la Biblia en Romanos, ahí en el 8 y 9, donde dice lo peor. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, escuchen, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Es decir, para el cristiano, esto será un tiempo de bendición, pero para el pecador incrédulo será un tiempo terrible. Pero dice más al creyente, versículo 10, pero gloria, repite de nuevo, y honra y paz a todo al que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué repite la palabra gloria? Esta palabra gloria acá está significando algo muy interesante. Como significa doxa, significa en su contexto belleza radiante, esplendor, grandeza y excelencia. Vemos a un apóstol Pablo, por ejemplo, un grande que hasta hoy estamos hablando de él, porque siempre buscó la gloria de Dios en su vida. Un diminuto hombre que buscó la gloria de Dios, hoy estamos hablando de él, porque Dios le honró a él. Y dice, honra, acá es el valor que uno le da a la otra persona, de donde el creyente, hermanos, es honrado por Dios. Esto le dijo Dios por medio del profeta Samuel al sacerdote Elí, un sacerdote de Israel, y que no suceda con nosotros. 1 Samuel 2:30, dice así, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Pero como sus hijos pecaron en el templo, adulterando y fornicando con mujeres, y comiendo del perol de la olla, lo más grueso, creyéndose porque son hijos de un sacerdote. ¿Sabe qué le dice Samuel? Nunca yo tal haga. Porque dice Dios, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermanos, estos son bendiciones por ser salvos. Y claramente dice aquí en la palabra de Dios que usted será honrado por el mismo Dios si honra a Dios. Hermanos, a mí me gustaría ser honrado por Dios, pero para eso tengo que honrarle a Dios con mi vida. No estás siendo honrado por Donald Trump, estás siendo honrado por el creador de todas las cosas. ¿No vale la pena honrarle a Él hoy? Pero dice al judío primeramente y también al griego. Esto tiene que ver con la totalidad de los hombres, pero también está hablando de un mayor conocimiento que implica una mayor responsabilidad especialmente para el judío, que conocía la ley. Esto vamos a hablar más bien el próximo domingo, mejor todavía. Por lo tanto, es lógico que le nombre simplemente al judío en primer lugar. No porque el judío era mejor para Dios que otros. Es su pueblo. Y como tercer punto, Dios juzgará al injusto según sus obras. Habíamos hablado de un juicio
Y debo aclarar que este juicio que habla aquí es para los incrédulos de todos los tiempos, los que no se arrepintieron delante de Dios ni obedecieron el Evangelio. Si usted me dice, bueno, el Evangelio apareció hace poco, vamos a ver cómo Dios va a juzgar justamente al que no conoció la ley el próximo domingo. Dice 2 Pedro 2:9, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Juan dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día último. Señor Jesucristo habló de este juicio final y lo llamó resurrección para condenación. Porque dice en Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno, creyentes, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, inconversos, a resurrección de condenación. Y Daniel se refiere ya a esto, profetizando, y muchos de los que duermen, dice, resucitarán en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Confusión perpetua. Tanto, escuchen hermanos, el incrédulo y el creyente se levantarán con un cuerpo, unos para gozar de la presencia del Señor y otros con un cuerpo para sufrir física y conscientemente el tormento del infierno. Le voy a leer un pasaje dentro de un ratito y vamos a ver que las personas que van al infierno están conscientes y tienen un físico y tienen memoria. Voy a leer el juicio del trono blanco, pueden abrir en Apocalipsis 20:11, y se va a referir al juicio del cual Pablo se refiere al día de la ira. Dice Juan 20:11, Apocalipsis 20:11. Juan escribe y dice así: y vi un trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago, al lago de fuego. Este juicio, hermanos, vamos a ir acortando el tema por la hora, va a ocurrir cuando termine este cielo y tierra que vemos ahora y comience un cielo nuevo y tierra nueva. En el medio mismo se va a hacer este juicio. Este juicio en donde se van a levantar los inconversos de todos los tiempos. Van a resucitar y van a estar en este juicio delante de Dios, en donde Cristo va a ser el juez. Nosotros, los creyentes, no tenemos parte en este juicio, por la gloria de Dios. En este juicio, escuchen hermanos, van a ser juzgados delante de Dios sus pensamientos, imagínense hermanos los pensamientos. Palabras y acciones serán comparadas según el parámetro perfecto y santo de Dios, no según los hombres. Y serán hallados indignos, es decir, destituidos de la gloria de Dios. Eso es sumamente importante. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. La Biblia dice que esta es la muerte segunda. Imagínense, hermanos, entender de por qué deberíamos vivir alabando a Dios con nuestras vidas, de las cosas que Él nos libró, de una muerte eterna, sin que nosotros la mereciéramos tener, esta vida eterna. Dice el versículo 8 para terminar: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia.
Esta idea de enojo que escribe Pablo aquí se refiere a todo el castigo y furia que los inconversos han acumulado encima de ellos mientras estaban en la tierra. Ser contencioso se refiere aquí a un rebelde que tiene un fuerte impulso para el éxito personal, sin inhibiciones morales. Va a llegar a donde él quiere, pasando por encima de los demás. Es un ambicioso egoísta y denota a alguien que busca ser mejor que los demás. Y no obedecer a la verdad tiene un enfoque moral acá. Dice Job, ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano al que hace lo malo, para terminar. Al judío primeramente y también al griego. Tribulación habla de un estado de adversidad física, mental y económica. Angustia es una condición opresiva y restrictiva en donde no se puede hacer nada. En aquel día, realmente, hermanos, no se puede hacer nada. Y quiero leer este pasaje de Lucas, capítulo 16, versículo 19, en donde un rico y Lázaro entran en escena. Jesucristo está hablando. El rico hacía fiesta con esplendidez cada día en su casa, todos los días. Fiesta con esplendidez, asado todos los días. Había en su puerta un mendigo que hasta los perros venían a lamarle las llagas. Y ansiaba, dice, saciarse de la migaja que caían de la mesa del rico. Y el rico nunca se dio cuenta que estaba un mendigo en su puerta. Una persona indiferente a Dios y a las personas. Murió el rico. Y dice la Biblia. Y se levantó en un tormento. Murió Lázaro, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y en el 24 dice, este rico. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, un precipicio profundo que no tiene fondo, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. No se puede hacer nada. El infierno. ¿Y saben qué? Este rico estaba consciente, dice, te ruego pues, le dijo, Padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, se recordó, estaba consciente, para que les testifique a mis hermanos, a fin de que no vengan ellos también aquí, en este lugar de tormento. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tiene, óiganlos. Van a estar conscientes la gente en el infierno. No es que terminó todo, comienza todo. No hay acepción de personas para con Dios. Esta palabra acepción significa literalmente recibir una cara. ¿Qué significa? O también significa tratar con suma consideración a alguien en vista a su posición, riqueza, influencia o apariencia. Dios no va a hacer eso. A Dios no le importan las apariencias que tengamos. Dios conoce nuestro corazón. Él no va a recibir rostros, no hace acepción de personas. Dios es justo por naturaleza. No se deja llevar, no es conmovido por nada. Nosotros sí tomamos partido rápidamente por cualquier cosa. Nos ponemos inclusive a veces al lado del que está haciendo lo malo, y Dios no es así. Para terminar, Dios no juzgará a sus judíos y gentiles conforme a sus experiencias, ni cultura, ni religión, sino conforme a algo mucho más íntimo, a su corazón.
Dios es imparcial. Gloria a Dios a los que son creyentes. Y hermanos, después de escuchar estas verdades, creo que debemos ir a hablar, a evangelizar a los parientes, amigos, ex compañeros de colegio. Estamos en grupos de ex compañeros. No le enviamos nada de cosas de creyentes. Nos reímos de sus chistes. Envíale qué le espera si no se convierte a Cristo. Oramos. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Gracias porque tu palabra es clara y acá advierte el apóstol Pablo que el Evangelio, la muerte de tu Hijo Jesucristo, es la solución para el mundo entero. Tú no te dejarás llevar por las apariencias ni por los sobrenombres que tengamos, sino conoces nuestro corazón. Gracias por tu amor, Señor, la oportunidad de habernos congregado esta mañana. Y en tu mano encomendamos esta semana en el nombre de Cristo Jesús. Amén.